Antes de que esta historia cambie lo que crees saber sobre el silencio y el valor, dale like a este video y suscríbete al canal. Lo que este mecánico encontró dentro de ese Jaguar es algo que ningún experto, ningún abogado y ningún político esperaba que un hombre con manos sucias de grasa pudiera descubrir. Quédate hasta el final, porque la última llamada que hizo lo cambió todo. El Jaguar llegó un martes por la tarde. No era la clase de auto que uno esperaba ver detenerse frente al taller Villarreal, un negocio pequeño y honesto, enclavado en la colonia industrial de Monterrey, donde las calles huelen a aceite quemado y a tortilla de la fonda de la esquina, donde los perros callejeros conocen a los mecánicos por nombre y los camiones de carga ronronean a todas horas como animales prehistóricos. Era un Jaguar XJ, de edición especial, color negro profundo, con rines de aluminio pulido que parecían recién sacados de la agencia, con vidrios polarizados que no dejaban ver ni una sombra adentro, con una placa de Nuevo León que Rodrigo Villarreal reconoció de inmediato como una de esas placas con prefijo especial que significaban cosas que uno era más sabio en no preguntarse. Rodrigo estaba debajo de una camioneta Silverado oxidada, cambiando el filtro de aceite, cuando escuchó el motor del Jaguar apagarse con esa suavidad casi indecente que solo tienen los autos de lujo. Sus pies, enfundados en botas de trabajo con la punta ya descascarada, siguieron quietos unos segundos. Luego escuchó el portazo, los pasos sobre el asfalto y la voz. ¿Es usted el dueño del taller? Rodrigo salió de debajo de la camioneta rodando sobre su patín de mecánico. Se limpió las manos con el trapo gris que cargaba en el bolsillo trasero del overol, un trapo tan empapado de grasa que ya no limpiaba nada, solo redistribuía la mugre de un lado a otro, y estudió al hombre que estaba frente a él. Era joven, no más de 30 años, pero vestido con la ropa de alguien que quiere parecer mayor. Pantalón de vestir oscuro, camisa blanca con los primeros 2 botones abiertos, zapatos de cuero negro con punta. Delgado, de mandíbula angulosa, con el cabello peinado con el tipo de gel que huele a dinero ajeno. Traía lentes de sol, a pesar de que el cielo nublado de ese martes no justificaba ningún lente de ningún color. Los mantuvo puestos durante toda la conversación, lo cual a Rodrigo siempre le había parecido una falta de respeto, pero se guardó el comentario. Sí, soy yo, Rodrigo Villarreal, para servirle. El hombre miró el taller con la expresión de quien está evaluando si la comida en un restaurante de barrio no le va a dar una intoxicación. Sus ojos, lo que se podía adivinar detrás de los lentes oscuros, recorrieron la fachada de la mina pintada de azul descarapelado. El letrero que decía Taller Villarreal en letras rojas que el tiempo había ido reduciendo a un rosa apagado. Las 2 bahías abiertas donde descansaban el cofre de la Silverado y el esqueleto de un Tsuru que llevaba semanas esperando refacciones. «Me mandaron con usted», dijo el hombre, y había algo en ese «me mandaron» que Rodrigo no supo descifrar de inmediato, pero que se le quedó pegado en algún rincón del pecho como una astilla. El auto es para limpieza, nada más limpieza, interior completo, exterior, los tapetes, la cajuela, todo impecable. ¿Limpieza detallada? Exacto, detallada. Como nueva, que no quede ni una huella, ni una mota de polvo, ni... El hombre hizo una pausa que duró exactamente el tiempo suficiente para incomodar. Nada, que no quede nada. Rodrigo asintió lentamente, con el trapo todavía en la mano, estudiando al hombre con la discreción que uno aprende después de casi 20 años trabajando en un taller de barrio, donde uno ve pasar de todo y aprende que hacer preguntas de más no siempre conduce a respuestas que uno quiera tener. ¿Tiene algún problema mecánico? ¿Sonidos raros? ¿Algo que revisar? No. La respuesta llegó rápida, casi cortante. No toques nada, solo límpialo.
El motor está bien, todo está bien, solo necesita quedar limpio. ¿Cuánto tiempo necesitas? Rodrigo frunció el ceño. Un detallado completo, interior y exterior, cajuela incluida, en un Jaguar XJ, que ya de lejos podía ver que traía cuero en los asientos y detalles de madera en el tablero. Eran por lo menos 4 horas de trabajo serio si lo hacía él solo. 6, si quería hacerlo bien. Con don Beto me ayuda. Para mañana en la tarde lo tiene listo. Para mañana en la noche, dijo el hombre, y corrigió la hora con la naturalidad de quien corrige la posición de un tenedor en una mesa de etiqueta. Las 10 de la noche a más tardar. ¿Las 10? Rodrigo parpadeó. Es tarde para... ¿Hay problema? Algo en el tono de esa pregunta hizo que Rodrigo callara. No fue amenaza directa. Fue más bien la ausencia de toda duda, la certeza absoluta de que el problema, si existía, era de Rodrigo, no del hombre de los lentes oscuros. No, ningún problema. Para las 10 lo tiene. Bien. El hombre sacó un sobre de papel manila del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó en la mano de Rodrigo. Estaba sellado con cinta canela. El adelanto está ahí, el resto cuando entregue el auto. No me llame, yo me comunico con usted. Rodrigo bajó los ojos al sobre. Notó que era pesado para ser solo papel. Cuando lo apretó entre los dedos, sintió el grosor que solo tienen los billetes nuevos apilados. ¿Y el nombre? ¿A nombre de quién dejó la factura? El hombre ya estaba caminando de regreso hacia la calle, donde un taxi lo esperaba con el motor encendido. No hay factura, dijo sin voltear. Y si alguien te pregunta, el auto lo dejó un cliente que no dejó nombre. ¿Entendido? Y antes de que Rodrigo pudiera decir nada más, el taxi arrancó y se llevó al hombre de los lentes oscuros por la calle Rodrigo Gómez hacia el norte, fundiéndose con el tráfico de la tarde como si nunca hubiera existido. Rodrigo se quedó parado frente al Jaguar negro, el sobre en una mano, el trapo gris en la otra, con esa sensación específica en el estómago que los años le habían enseñado a reconocer. La sensación de que algo ya había empezado, que ya no había forma de detenerse, que el primer paso ya estaba dado, aunque sus pies todavía no se hubieran movido. Heriberto Sánchez, don Beto para todos en el taller, don Beto para todo el barrio desde hacía 4 décadas, asomó la cabeza por la puerta de la oficinita que servía como bodega, caja y sala de descanso, con una taza de café en la mano y el periódico doblado bajo el brazo. ¿Quién era ese? Un cliente, dijo Rodrigo. ¿Qué quiere? Limpieza. Don Beto miró el Jaguar con los ojos entornados. Era un hombre de 62 años, moreno, con el bigote ya blanco y las manos que parecían hechas de una madera especialmente resistente, curtidas por décadas de trabajo honesto. Había sido el asistente del padre de Rodrigo antes de serlo de Rodrigo, y había visto tantos autos pasar por ese taller que podía leer un vehículo como otros hombres leen un libro. Ese Jaguar trae placas especiales, dijo don Beto en voz baja. Lo sé. ¿Preguntaste de quién es? No dejó nombre. Don Beto asintió muy despacio, sorbió su café y volvió a mirar el Jaguar con la expresión de un hombre que sabe perfectamente lo que está viendo, pero prefiere no decirlo en voz alta. Rodrigo, dijo finalmente, con ese tono que usaba cuando quería que las palabras entraran despacio y se quedaran, hay autos que uno no debería tocar. Es solo limpieza, don Beto. Ya sé que es limpieza, pero hay limpiezas que limpian cosas que uno no quiere en sus manos. Rodrigo abrió el sobre. Contó los billetes con discreción, de espaldas a la calle, inclinado sobre el cofre del Tsuru. 5,000 pesos en efectivo. Todos de 500, todos nuevos, todos con el mismo olor a tinta que tienen los billetes recién sacados de un cajero automático o de una impresora. Son 5,000 de adelanto, dijo Rodrigo. Don Beto no respondió.
Solo tomó otro sorbo de café y miró hacia la calle con los ojos de alguien que lleva demasiados años en este mundo, como para sorprenderse de ninguna cantidad, pero que sabe que ciertas cantidades vienen con precio invisible. ¿Cuándo lo quieren? Mañana en la noche, a las 10. A las 10 de la noche. Por primera vez en la conversación, la voz de don Beto cambió, solo 1 milímetro. Pero Rodrigo lo escuchó. ¿A las 10 de la noche quieren un auto? Así dijeron. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que en un taller mecánico suenan distintos que en cualquier otro lugar, porque están llenos de ruidos. El goteo del aceite en la charola, el zumbido del refrigerador en la oficina, el ladrido lejano de un perro, el rugido de un camión en la avenida. Pero entre dos personas ese silencio era total. «Pues lo hacemos», dijo don Beto finalmente. «Pero Rodrigo, no abras nada que no te pidan abrir. ¿Me entiendes?» «Entiendo». «¿De verdad entiendes?» «Sí, don Beto. De verdad entiendo». Esa noche, Rodrigo cerró el taller a las 8 como siempre, dejó el Jaguar estacionado adentro con el candado echado y manejó su Nissan Tsuru, un modelo diferente al que tenía en reparación, pero igualmente veterano, hasta su departamento en la colonia Buenos Aires. Jimena, su hija de 15 años, estaba estudiando en la mesa de la cocina con los audífonos puestos, rodeada de libros de química y hojas de apuntes escritas con letra tan pequeña que Rodrigo siempre se preguntaba cómo podía leerlos. «Hija». Jimena se quitó un audífono. «¿Ya comiste, papá?» «Traigo torta del camino. Hay frijoles en la estufa». Rodrigo calentó los frijoles, se sirvió en el plato de Talavera que había sido de su madre y se sentó a la mesa. Jimena siguió estudiando con el audífono puesto en un oído, el otro libre, en esa posición de compromiso que habían desarrollado durante los años que llevaban solos los dos. Ella en su mundo, él en el suyo, pero juntos en la misma cocina, en el mismo silencio familiar. «¿Cómo te fue?», preguntó ella sin levantar la vista de los apuntes. «Regular». «¿Llegó algo bueno al taller?» Rodrigo dudó un instante. «Un Jaguar». Jimena levantó la vista. Sus ojos, los mismos ojos oscuros de su madre, lo único que Rodrigo agradecía de ese matrimonio que se había deshecho 6 años atrás, brillaron con algo entre curiosidad y diversión. «¿Un Jaguar? ¿De verdad? Negro, XJ, de los grandes». «¿Cuánto vale eso?» «Mucho. ¿Y qué tiene?» «Nada. Solo limpieza». Jimena volvió a sus apuntes con una sonrisa pequeña. «Qué raro que un Jaguar no tenga dónde mandarlo a lavar». «Los ricos son raros, hija». «Ajá». Rodrigo comió sus frijoles sin decir nada más. Pero esa noche, antes de dormirse, se quedó mirando el techo del cuarto durante un rato largo, con el ruido del ventilador de techo cortando el calor húmedo de esa noche de octubre en Monterrey, pensando en la frase del hombre de los lentes oscuros. «No toques nada, solo límpialo». Y en las palabras de don Beto, hay autos que uno no debería tocar, y en las placas especiales, y en el sobre con 5,000 pesos, y en las 10 de la noche. Se incorporó en la cama a las 11:30 y fue a la cocina a tomar un vaso de agua. Jimena ya había apagado su cuarto. El departamento estaba en silencio completo, excepto por el sonido de la calle. Un perro, un coche lejano, el ruido constante de la ciudad que nunca se duerme del todo. Rodrigo se sentó en la misma silla en la que había cenado y miró la mesa vacía. Sobre la mesa, Jimena había dejado su cuaderno de química abierto en una página con diagramas de enlaces moleculares. Los mismos que Rodrigo no podría descifrar aunque se los explicaran 3 veces, pero que en la letra apretada de su hija tenían una elegancia que él reconocía aunque no entendiera el contenido. Eran el idioma de un futuro que Jimena se estaba construyendo con esa disciplina callada
que también había heredado de él, aunque ninguno de los dos hubiera hablado de eso en esos términos. Pensó en las placas especiales. En Monterrey, uno aprende desde chico que hay cosas que existen en paralelo con la vida ordinaria, en un nivel que uno puede ver si mira con atención, pero que es más sano fingir que no existe. Los espectaculares de los candidatos, los autos sin placas, los restaurantes donde nunca hay cuenta, los contratos que aparecen en el periódico oficial firmados por empresas que nadie conoce. Todo eso era parte del paisaje de la ciudad, tan familiar como el Cerro de la Silla en el horizonte o los tamales de los domingos en el mercado de la Colón. Pero había una diferencia entre verlo y tenerlo en tu taller. Rodrigo se levantó, fue al refrigerador y encontró que Jimena había guardado un poco de arroz con leche en un tupper pequeño. Lo sacó, abrió la tapa, comió directamente del tupper parado frente al refrigerador abierto, como lo hacía desde que vivía solo, hábito de soltero que su madre habría reprendido y que Jimena simplemente ignoraba como parte del repertorio de rarezas de su padre. Volvió a la cama a las 12 menos cuarto. Puso la almohada sobre su cara, como solía hacer cuando el ruido de la calle era mucho o cuando el calor hacía imposible el sueño, y se quedó así durante un rato que no supo cuantificar. No toques nada, solo límpialo. Pero él ya lo había tocado, había recibido el sobre, había estrechado la mano en sentido figurado, porque el hombre de los lentes oscuros no le había extendido la mano. De alguien que trabajaba para alguien que usaba autos sin nombre, para hacer cosas que no tenían nombre, y mañana iba a poner a don Beto a limpiar ese auto también. Don Beto, que tenía 5 nietos. Don Beto, que le había enseñado a Rodrigo a calibrar los frenos de disco cuando Rodrigo tenía 16 años y ya quería trabajar en el taller, pero todavía no sabía bien para qué servía la mitad de las herramientas. Don Beto, que había dicho, hay autos que uno no debería tocar con la misma serenidad resignada con que los viejos dicen las verdades que los jóvenes tardan años en entender. Se durmió tarde. Y no durmió bien. El miércoles amaneció con ese cielo gris acero que Monterrey luce a veces en octubre, cuando el norte no ha llegado todavía, pero el verano ya está cansado. Rodrigo abrió el taller a las 7:30, preparó el café en la cafetera de lata, acomodó las herramientas con el orden meticuloso que había heredado de su padre. Un taller desordenado es una mente desordenada, Rodrigo. Y una mente desordenada comete errores, y los errores en los autos les cuestan la vida a las personas. Y se quedó parado frente al Jaguar negro por varios minutos. A la luz del día, el auto era todavía más impresionante que la tarde anterior. Más intimidante también. La carrocería negra reflejaba el techo de lámina del taller con una claridad casi perfecta, como un espejo oscuro. Los rines brillaban. Los vidrios polarizados eran tan opacos que Rodrigo tuvo que resistir el impulso de poner la mano contra el cristal para ver si podía distinguir algo adentro. Don Beto llegó a las 8:05 con su bicicleta de siempre, la bufanda del Cruz Azul enrollada al cuello, aunque todavía no hacía suficiente frío para justificarla, el lonche envuelto en papel de aluminio bajo el brazo. Miró el Jaguar con la misma expresión cautelosa de la noche anterior. ¿Empezamos? Empezamos, dijo Rodrigo. Antes de abrir el auto, Rodrigo sacó el llavero que el hombre de los lentes oscuros había dejado junto con el sobre. Era un llavero simple, de metal, sin ningún logo, sin ninguna identificación, solo las llaves. Rodrigo probó la principal y las puertas se desbloquearon con ese clic suave y refinado que tienen los Jaguares, como el sonido de una caja de reloj de lujo cerrándose. El interior los recibió con un olor que Rodrigo tardó 3 segundos en identificar. No era el olor a cuero nuevo que uno esperaría en un auto de ese calibre. Había algo más. Algo que estaba debajo del ambientador artificial.
uno de esos cubitos de pino que se ponen en el espejo retrovisor, como una nota baja debajo de la melodía. Un olor que Rodrigo conocía porque había estado en situaciones de la vida que se lo habían enseñado. El olor específico del miedo mezclado con sudor, el olor que deja a una persona cuando está muy asustada durante mucho tiempo en un espacio cerrado. Don Beto lo olió también. Rodrigo lo supo porque lo vio tensar los hombros levemente, ese gesto casi imperceptible de alguien que reconoce algo que prefería no reconocer. «Vamos a empezar con el exterior», dijo Rodrigo en voz neutral. «Sí», dijo don Beto. Trabajaron el exterior durante las primeras 2 horas con la parsimonia cuidadosa de 2 hombres que hacen bien su trabajo sin pensar en más. Rodrigo enjabonó y frotó la carrocería con la esponja de microfibra. Don Beto limpió los rines con el cepillo de cerdas especiales. Los dos enjuagaron y secaron con paños que no dejaban marcas. Era un trabajo casi meditativo, silencioso, con el único sonido del agua y de los pies sobre el piso de concreto húmedo. A las 10 de la mañana, la carrocería exterior del Jaguar relucía como si recién saliera de la agencia. «Interior», dijo Rodrigo. Sacaron los tapetes delanteros primero. Los sacudieron afuera en la banqueta con golpes secos contra el tubo de metal que tenían para ese propósito. Los tapetes eran de felpa oscura, del tipo personalizado que viene en algunos autos de lujo. Al sacudirlos cayó polvo, alguna arenilla y, Rodrigo lo notó, unos pequeños fragmentos que brillaban levemente bajo el sol gris. Vidrio molido, muy fino, casi como polvo de vidrio, como el que queda cuando una ventana se rompe violentamente y se recoge deprisa. Rodrigo y don Beto se miraron un segundo. Ninguno dijo nada. Siguieron sacudiendo los tapetes. El interior del Jaguar era de cuero gris marengo con costuras en beige, el tipo de tapicería que cuesta tanto como varios meses de salario de Rodrigo. La aspiradora portátil recorrió cada rincón de los asientos, las rendijas entre los cojines, los pliegues del cuero. En el asiento trasero izquierdo, la aspiradora recogió un objeto que tintineó contra el tubo de metal. Un botón de camisa. De esos botones pequeños, de concha nácar, del tipo que traen las camisas formales de hombre. Rodrigo lo recogió y lo miró en la palma de su mano. Un botón de camisa de lujo, en el piso del asiento trasero, detrás del asiento del copiloto, como si alguien hubiera jalado de la camisa con fuerza y el botón hubiera saltado ahí, detrás del asiento del copiloto, donde nadie lo pudiera ver fácilmente. Rodrigo lo puso en el charrito de metal junto con la basura de los tapetes, sin decir nada. La cajuela fue lo siguiente. La abrió con el control remoto del llavero. Se abrió sola, con ese sistema automático que tienen los Jaguares modernos, levantándose suavemente como la tapa de una caja de música. Dentro había un tapete de cajuela perfectamente colocado, limpio aparentemente, sin nada encima. Solo el tapete, y debajo del tapete la rueda de emergencia cubierta con su funda. Todo perfectamente normal, excepto... Rodrigo se inclinó sobre la cajuela con la aspiradora y pasó el tubo por los bordes del tapete. Cuando llegó a la esquina trasera izquierda, el tubo raspó algo que no era tapete. Un borde, una ranura. Rodrigo apartó la aspiradora y se quedó mirando esa esquina. «Don Beto», llamó en voz baja. El viejo mecánico se asomó por el lado del auto. «¿Qué? Ven a ver esto». Don Beto se acercó. Rodrigo señaló la esquina con el dedo sin tocarla. «¿Ves esa ranura?» Don Beto entornó los ojos. Luego asintió muy despacio. «Es un panel», dijo en voz apenas audible. «Un panel falso». «Ajá». Silencio. El tipo de silencio que pesa. «No abras eso», dijo don Beto. «No iba a abrirlo». «Bien, pero
No hay pero, Rodrigo. Rodrigo se incorporó y miró a don Beto. El viejo mecánico tenía los ojos serios, muy serios, con esa seriedad específica de los hombres que han vivido suficiente en Monterrey, en el México real, como para saber qué significa un panel falso en la cajuela de un auto de lujo sin nombre ni factura. «Termina la limpieza», dijo don Beto. «Cobra tu dinero. Y cuando vengan a recoger el auto, no los mires a los ojos más de lo necesario. ¿Y si hay algo ahí dentro que... no importa lo que haya? ¿No importa? A nosotros no nos importa, Rodrigo. Nosotros somos mecánicos. No somos jueces, no somos policías, no somos periodistas. Somos mecánicos». Rodrigo asintió. Bajó la tapa de la cajuela. La escuchó cerrarse con ese clic suave y final. Se limpió las manos en el trapo gris y fue por la aspiradora para terminar el interior. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora. A la 1 de la tarde, Rodrigo fue al baño que quedaba al fondo del taller, detrás de la escalera que llevaba al cuartito donde su padre había dormido durante años cuando los trabajos se alargaban. Mientras estaba en el baño, algo pasó en él, que no supo explicar de otra forma que diciendo que su conciencia tomó una decisión antes de que su mente terminara de pensar. Salió del baño, fue directamente a la cajuela del Jaguar, levantó el tapete y pasó el dedo por la ranura del panel falso. El panel tenía un mecanismo de apertura. No era una llave ni un botón, era una presión específica en un punto específico, como esos cajones de madera con mecanismo oculto que uno ve en las películas de misterio. Rodrigo presionó 3 puntos distintos antes de encontrar el correcto. El panel cedió con un clic suave. Debajo había un compartimento de aproximadamente 40 centímetros de largo por 20 de ancho y 15 de profundo. Y dentro del compartimento había 3 cosas. La primera, un folder de plástico transparente que contenía documentos impresos. Rodrigo no lo sacó, pero inclinándose sobre el compartimento pudo leer, en la esquina superior derecha del primer documento visible, un logo institucional que reconoció inmediatamente. No porque fuera alguien particularmente conocedor de la política, sino porque ese logo aparecía en los noticieros, en los carteles de las carreteras, en las mantas de las ferias, el logo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. La segunda, una grabadora de voz digital, pequeña, del tamaño de un encendedor, negra, de las que se compran en tiendas de electrónica. El display mostraba, con las letras diminutas pero legibles, que contenía grabaciones. Rodrigo no la sacó, solo la vio. La tercera, un teléfono celular, un iPhone de modelo reciente, con la pantalla apagada, pero que, en el momento en que la luz del taller lo iluminó, desde el ángulo correcto, mostró una notificación. Pequeña, en el borde superior de la pantalla apagada. Una notificación de mensaje que decía, en letras que Rodrigo tuvo que entornar los ojos para leer. LIC. EGM. Si esto llega a la prensa, ya saben lo que sigue. Rodrigo cerró el compartimento. Volvió a colocar el tapete exactamente como estaba. Bajó la tapa de la cajuela, se incorporó despacio, se limpió el sudor de las manos en el muslo del overol y se quedó parado en la parte trasera del Jaguar negro durante un momento que le pareció muy largo, pero que probablemente no duró más de 30 segundos. LIC. EGM. Las iniciales giraron en su cabeza como las aspas de un ventilador que no para. EGM. Esteban Gutiérrez Mora. El licenciado Esteban Gutiérrez Mora, senador por Nuevo León, candidato a gobernador, el hombre cuya cara aparecía en espectaculares por toda la ciudad con la frase «El hombre limpio de Nuevo León». El hombre que salía en las mañaneras prometiendo hospitales, el que daba entrevistas en traje azul marino prometiendo combatir la corrupción,
el que había ganado 2 elecciones consecutivas con márgenes que hacían que los analistas políticos hablaran de popularidad genuina. El hombre más poderoso de Nuevo León, cuyo jaguar estaba en el taller de Rodrigo Villarreal, con documentos de la Secretaría de Infraestructura, y una grabadora de voz, y un teléfono con mensajes que amenazaban a alguien con consecuencias si algo llegaba a la prensa. Rodrigo fue por una botella de agua del refrigerador de la oficina. La abrió, tomó la mitad de un trago y se quedó mirando la pared donde colgaba el almanaque del año pasado, que nunca había quitado, porque en la foto de octubre salía la Virgen de Guadalupe y le traía suerte según su madre, y él nunca había sido supersticioso, pero tampoco había tenido el corazón de quitarla. Don Beto entró a la oficina con el lonche y vio la cara de Rodrigo. ¿Qué pasó? Nada. Rodrigo. Dije que nada, don Beto. El viejo mecánico se sentó en la silla de la caja, desenvolvió su torta de frijoles con chorizo y no dijo nada más, pero tampoco le quitó los ojos de encima a Rodrigo durante varios minutos. Abriste el panel, dijo finalmente. No era pregunta. Rodrigo no respondió. Rodrigo, lo cerré como estaba. Don Beto dejó la torta sobre el escritorio sin haberle dado un mordisco. ¿Qué había? Rodrigo lo miró. Estudió la cara del viejo mecánico, las arrugas, el bigote blanco, los ojos que habían visto 50 años de México y todavía podían sostener la mirada. Documentos, dijo Rodrigo en voz muy baja. Una grabadora, un celular. Don Beto cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego los abrió y miró al techo. Dios mío, murmuró, y en esas 2 palabras había algo que Rodrigo no le había escuchado antes. Miedo. Miedo real. El miedo de un hombre que lleva toda la vida evitando exactamente este tipo de situación. Rodrigo, escúchame. Escúchame bien. Vamos a terminar de limpiar ese auto. Vamos a dejarlo perfecto. Y cuando vengan mañana en la noche a recogerlo, vamos a cobrar lo que nos deben y vamos a despedirlos como si fueran el cliente más normal del mundo. ¿Me estás escuchando? Lo del celular, dijo Rodrigo. Había un mensaje, de iniciales que yo conozco. No me digas las iniciales. Don Beto. ¡No me las digas! La voz del viejo mecánico subió apenas un tono, pero fue suficiente para que el espacio pequeño de la oficina se llenara con ella. Entre más sé, más peligroso es. Rodrigo, yo tengo 62 años. Tengo 3 hijos, 5 nietos. Tengo una esposa que se llama Consuelo y que me espera a cenar todas las noches. No tengo más aspiraciones en esta vida que llegar a los 70 sin que me pase nada malo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Rodrigo lo entendía perfectamente. Sí, don Beto. ¿Y tú tienes a Jimena? Sí. Pues entonces no hay más que hablar. Comieron en silencio. Luego volvieron al Jaguar y terminaron la limpieza con la profesionalidad de siempre. Los asientos con el acondicionador de cuero, el tablero con el limpiador especial, los vidrios interiores con el paño de microfibra sin dejar ni una raya, los detalles de madera con el paño seco. A las 4 de la tarde, el Jaguar X-Cato estaba impecable, interior y exterior, como nuevo, mejor que nuevo. Don Beto se fue a las 4:30. Rodrigo se quedó solo en el taller. Durante media hora barrió el piso, acomodó las herramientas, guardó los productos de limpieza. Hizo todas las cosas normales que hacía al cerrar el taller, con los movimientos automáticos de quien ha repetido la misma rutina durante años. Y luego se paró frente al Jaguar otra vez, solo, sin don Beto, sin nadie. La oscilación entre actuar y no actuar, que ya había vivido la noche anterior, regresó con más fuerza en esa tarde vacía del taller. Rodrigo se sentó en el banquito de plástico y miró el Jaguar negro durante un tiempo que no supo cuantificar. El taller a esa hora, sin los ruidos del trabajo, era un espacio diferente.
Las sombras se acomodaban de otra manera. Los objetos adquirían un peso que de día no tenían. La caja de herramientas de su padre, con las iniciales MB grabadas en la tapa de metal con una llave vieja. El almanaque de la Virgen, el cartel descolorido de Castrol Motor Oil que alguien había pegado en la pared norte hace tanto tiempo que ya formaba parte de la arquitectura del lugar. La fotografía pequeña, enmarcada en un marco de madera pintado de rojo, que estaba sobre el escritorio de la oficina. Su padre y él, Rodrigo con unos 10 años, los dos en overol, los dos sonriendo. El taller de fondo exactamente igual que hoy, excepto por el color menos desgastado del letrero. Pensó en su padre. Don Manuel Villarreal había sido mecánico durante 43 años, hasta que la artritis en las manos lo obligó a jubilarse a los 67. Era un hombre que nunca había tenido más de lo que necesitaba y que, sin embargo, nunca dio la impresión de que le faltara algo. Había criado a 3 hijos en esa misma colonia industrial. Había pagado la escuela de todos con el dinero del taller. Había enviudado cuando Rodrigo tenía 14 y había seguido solo durante los 20 años siguientes, sin quejarse en voz alta de nada que no pudiera resolverse con trabajo. Cuando Rodrigo era niño y cometía algún error, rompía algo, mentía sobre algo, se metía en algún problema escolar, su padre no lo regañaba con gritos. Lo sentaba frente a él, le pedía que explicara exactamente qué había pasado, y luego le hacía siempre la misma pregunta, que don Beto había repetido esa tarde como si la hubiera heredado directamente de él. Fue lo correcto, y si la respuesta era no, Manuel Villarreal esperaba. Solo esperaba mirando a su hijo, sin añadir nada, como si el silencio fuera suficiente, como si supiera que Rodrigo sabía exactamente lo que tenía que hacer después. Esa era la herencia que Rodrigo cargaba, no dinero, no propiedades, no un apellido que abriera puertas, solo esa pregunta, y la conciencia de que su padre lo estaba mirando desde algún lugar donde ya no había motores, ni herramientas, ni overoles, pero donde todavía importaba la respuesta. Abrió la cajuela, levantó el tapete, presionó el punto del mecanismo. El panel se abrió. Rodrigo sacó el teléfono celular. No era su intención revisarlo, o sí era su intención. No sabía bien dónde terminaba la curiosidad y dónde empezaba algo más difícil de nombrar, algo que se parecía mucho a lo que sentía cuando veía las noticias sobre hospitales públicos que se caían solos, sobre carreteras con baches del tamaño de un cacharro, sobre contratos millonarios que aparecían asignados a empresas que no existían. Ese sentimiento específico de alguien que paga impuestos con el sudor de cada trabajo honesto y que sabe, con la certeza sorda, de quien no tiene pruebas, pero tampoco necesita que le expliquen 2 veces, que alguien se está robando ese dinero. La pantalla del iPhone se encendió al tocarlo. No tenía contraseña, o la contraseña ya no funcionaba, o alguien la había desactivado. La pantalla se abrió directamente a la aplicación de mensajes, y Rodrigo leyó, no todos. Solo los que estaban visibles en la pantalla, los suficientes. El contrato ya está firmado, 90 millones, empresa pantalla constructora Terramax. Ya saben cómo funciona el flujo. Necesito que los documentos desaparezcan antes del martes. Todos, incluyendo las grabaciones de la reunión del 14. Lick, el flaco ya se encargó del chofer, no va a hablar. Lick, EGM, si esto llega a la prensa, ya saben lo que sigue. Recuerde que el testigo todavía no aparece. Rodrigo dejó de leer. El testigo todavía no aparece. Pasó el pulgar por la pantalla, despacio, con el mismo cuidado con que movería un bisturí si supiera usarlo. Abrió la galería de fotos. Había cientos.
La mayoría eran capturas de pantalla de documentos, contratos, estados de cuenta, transferencias, correos electrónicos institucionales, documentos con logos del gobierno, documentos con firmas que Rodrigo no reconoció, pero que claramente eran de funcionarios. Documentos con cantidades de dinero que hacían que los 5,000 pesos del sobre se vieran como propina en un restaurante de barrio. Y entre las fotos, 4 o 5 imágenes de reuniones, tomadas desde ángulos extraños, como si la persona que fotografiaba estuviera haciéndolo a escondidas. En una de ellas, Rodrigo reconoció una cara. No necesitó leer el pie de foto ni buscar en internet. La cara estaba en todos los espectaculares de la ciudad. Era el licenciado Esteban Gutiérrez Mora. Sentado en lo que parecía ser una sala privada de restaurante, con copa de vino en mano, riendo con 3 hombres cuyos trajes hablaban de un dinero que no era dinero de trabajo. Rodrigo cerró la galería. Cerró el teléfono. Lo volvió a colocar en el compartimento exactamente como estaba. Cerró el panel. Volvió a colocar el tapete. Bajó la tapa de la cajuela. Y se sentó en el banquito de plástico que tenía junto a la pared norte del taller, el mismo banquito desde el que había visto a su padre trabajar cuando era niño, y se quedó mirando el Jaguar durante mucho tiempo. El testigo todavía no aparece. ¿Quién era el testigo? El chofer del que hablaba el mensaje. Alguien que había grabado algo. Alguien que había visto algo que no debía ver. Y ¿ya se encargó del chofer? ¿Qué significaba encargarse de alguien? Rodrigo Villarreal era mecánico. Había nacido en esta misma colonia industrial, había ido a la secundaria en la escuela del barrio, había aprendido el oficio de su padre, había tenido una esposa que se fue cuando Jimena tenía 9 años, porque la vida de mecánica no le alcanzaba para las cosas que ella quería. Había criado a su hija solo durante 6 años. No era un hombre de letras, ni de política, ni de leyes. Era un hombre de motores, de herramientas, de manos sucias de grasa y de conocer el sonido exacto que hace un motor antes de que se rompa. Pero tampoco era estúpido, y sabía perfectamente lo que había en ese compartimento. El problema era que también sabía perfectamente lo que pasaba con las personas que sabían cosas que no debían saber, en un país donde las personas poderosas tenían maneras muy eficientes de resolver ese tipo de problemas. Pensó en Jimena. Pensó en la cara de Jimena cuando llegó esa mañana a desayunar, recién levantada, con el pelo todavía en chongo y los ojos entrecerrados de sueño, preguntándole si había pan dulce. Pensó en la voz de Jimena cuando leía en voz alta para él, porque de pequeña él le pedía que leyera para él mientras él cocinaba, porque el libro que él más leía era su hija. Pensó en que Jimena quería estudiar medicina, en que Jimena era inteligente, más inteligente que él a esa edad, más inteligente que cualquier persona de su familia en generaciones, en que Jimena se lo merecía todo. Apagó las luces del taller, echó el candado, manejó a casa. Esa noche no durmió absolutamente nada. El jueves amaneció con la certeza de que había tomado una decisión sin saber cuándo exactamente la había tomado. Como cuando uno se da cuenta de que ya lleva media hora manejando sin recordar haber arrancado el coche. La decisión estaba tomada, la conciencia apenas iba alcanzando. Fue al taller a las 6:30, 1 hora antes de lo normal. Don Beto llegó a las 8 como siempre. Los dos trabajaron durante la mañana en la Silverado, y en un Aveo que había llegado el lunes con problemas de transmisión, hablando de trabajo y de nada más, con el Jaguar negro estacionado al fondo de la bahía, como una presencia que ninguno de los dos mencionaba, pero que los dos sentían. A las 11, Rodrigo fue a la oficina con el pretexto de revisar el inventario.
Sacó su celular personal, buscó un número que guardaba desde años atrás, desde que en una feria del barrio una mujer joven le había dado su tarjeta de presentación después de que él, sin proponérselo, había sido testigo de un accidente de tránsito que ella quería documentar para un reportaje. Y lo marcó. Valentina Robledo, reportera de investigación, periódico El Norte, Monterrey. Sonó 3 veces antes de que contestara. Bueno, disculpe. ¿Es la periodista Valentina Robledo? Sí, ¿con quién hablo? Me llamo Rodrigo Villarreal. Soy mecánico. Tenemos una amiga en común, la señora Esperanza Domínguez de la Colonia Industrial. Usted la entrevistó hace como 4 años para un artículo sobre... Sí, recuerdo a doña Esperanza. La voz de la mujer se había concentrado. Rodrigo podía sentirlo en el tono, como cuando afinas un motor y escuchas el ronroneo cambiar. ¿En qué le puedo ayudar? Tengo algo que puede interesarle. No puedo decirle por teléfono, pero sí puedo decirle que involucra al señor Esteban Gutiérrez Mora. Silencio. Un silencio distinto al de don Beto. Un silencio de alguien pensando muy rápido. ¿Puede venir a la redacción? Prefiero no. Hay mucha gente que me puede ver. ¿Dónde está usted? Colonia Industrial. Tengo un taller mecánico sobre Rodrigo Gómez. ¿Puede estar en el Parque Canoas a las 2 de la tarde? Sí, voy yo sola. ¿Cómo lo reconozco? Rodrigo miró su overol manchado. Voy a ser el único mecánico en el parque, señorita. Una pausa brevísima. Luego algo que podía ser el inicio de una sonrisa. Ahí estoy. Rodrigo colgó. Se quedó mirando el teléfono en la palma de su mano. Le temblaban ligeramente los dedos. Se dijo que era el café. Había tomado 3 tazas desde las 6:30 y se convenció a medias. Salió de la oficina. Don Beto estaba inclinado sobre el aveo, ajustando la caja de velocidades con la concentración de un cirujano. Rodrigo tomó su lugar sin decir nada y trabajaron juntos durante la siguiente 1:30. Voy a salir a comer, dijo Rodrigo al cuarto para las 2. Don Beto no levantó la vista del trabajo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Pausa. Rodrigo, ¿qué? ¿Estás haciendo algo que no deberías saber? La pregunta era directa, sin adornos, en el tono de un hombre que lleva 40 años aprendiéndole a hablar sin rodeos a los motores y ha transferido ese hábito a las personas. Rodrigo consideró mentir. Durante aproximadamente 2 segundos lo consideró en serio. Luego desechó la idea, porque don Beto llevaba toda la vida leyéndolo mejor que él mismo. Sí, dijo. Don Beto asintió muy despacio. Volvió a su trabajo. 1 hora, repitió. Ni un minuto más. Valentina Robledo tenía 34 años, el cabello negro recogido en una trenza, lentes de armazón cuadrado y la ropa de alguien que trabaja en una redacción. Pantalón oscuro, blusa simple, tenis. Llegó al Parque Canoas 2 minutos antes de las 2, con una mochila colgada al hombro, y encontró a Rodrigo sentado en una banca alejada de los juegos infantiles, con un café de vaso en la mano que no se había tomado. Se sentaron con una distancia razonable, como 2 personas que comparten banca sin conocerse, pero girándose levemente el uno hacia el otro. «Gracias por venir», dijo Rodrigo. «Gracias por llamar». Valentina tenía un cuaderno en las manos, pero no lo abrió todavía. «¿Qué tiene que ver con Gutiérrez Mora?» Rodrigo se lo contó todo, desde el hombre de los lentes oscuros hasta el compartimento. Habló en voz baja, midiendo cada palabra, sin omitir ni exagerar nada. Valentina escuchó sin interrumpir, y Rodrigo notó que era el tipo de escucha que tienen las personas que hacen bien su trabajo. Activa, total, sin que los ojos se movieran ni 1 milímetro de su cara mientras hablaba. Cuando terminó, Valentina no dijo nada durante varios segundos. ¿Tocó el teléfono? Sí,
No lo borré nada, no moví nada, solo lo vi. ¿Y los documentos en el folder? Los vi desde afuera, no los saqué. ¿La grabadora? No la toqué. ¿El compartimento está exactamente como lo encontró? Exactamente. Valentina abrió el cuaderno. Empezó a escribir. Señor Villarreal, voy a ser directa con usted. Lo que me está describiendo sí es real y no tengo motivos para dudar de usted, pero tengo que verificarlo todo. Podría ser evidencia de un esquema de corrupción significativo. Las iniciales EGM en los mensajes, la Secretaría de Infraestructura, el nombre Constructora Terramax. Se detuvo. ¿Sabe quién es el flaco que mencionaban los mensajes? No. El hombre que trajo el auto era delgado, joven, lentes oscuros. ¿Podría describir el auto que lo fue a recoger? Un taxi, blanco. No vi el número. Valentina escribió. Gutiérrez Mora lleva 2 semanas en campaña para la gubernatura, dijo sin levantar la vista del cuaderno. Las elecciones son en 3 meses. Llevan 6 meses investigando rumores sobre contratos amañados en infraestructura vial. Nunca encontramos a nadie dispuesto a hablar. ¿Qué tipo de contratos? Obras de carretera, puentes. Uno de ellos se cayó el año pasado en Linares. 3 muertos. La investigación oficial concluyó que fue por materiales defectuosos del contratista, pero el contratista resultó ser una empresa registrada 3 semanas antes de recibir el contrato. Empresa sin historial, sin empleados, sin equipo. Valentina levantó la vista. La empresa se llamaba Terraverde S.A. de CV. Rodrigo sintió el frío subir por la nuca, aunque la temperatura del parque no había cambiado. Los mensajes del teléfono mencionaban Constructora Terramax. Diferente nombre, mismo patrón. Valentina guardó el cuaderno. Señor Villarreal, necesito acceder a ese teléfono y a esos documentos y a la grabadora. Y si hago eso, ¿qué pasa conmigo? Valentina lo miró directamente. Lo que pase con usted depende de qué tan rápido podamos publicar y qué tan bien lo protejamos. La velocidad es su mejor defensa. En este momento, usted sabe algo que no debería saber. La única forma de dejar de ser un problema para ellos es que esa información sea pública. Porque cuando ya no es un secreto, ya no tiene sentido acallar al que lo reveló. Rodrigo tomó un sorbo de su café frío. Lo pensó. Traen el auto mañana en la noche, a las 10. ¿Puede darme acceso antes de eso? Si le doy acceso, ¿puede tener algo publicado para las 10? Valentina vaciló por primera vez desde que había llegado. En el mundo normal, no. Verificar una historia así toma semanas, pero abrió la mochila, sacó una tablet, buscó algo. Hay protocolos de urgencia. Si puedo documentar el contenido del teléfono esta misma tarde, llevárselo a mi editor, y él decide que es urgente. El norte tiene los medios para publicar en horas si la historia lo justifica. La pregunta es si el editor me cree. ¿Le creerá? Si tengo fotos de los documentos y transcripciones de los mensajes, sí. Si solo tengo mi palabra y la suya, no. Rodrigo miró hacia los juegos infantiles del parque. Había 2 niños pequeños, en el sube y baja, y una madre joven sentada en una banca lejana, mirando el teléfono. Una escena completamente normal, de una tarde completamente normal, en una ciudad que no sabía lo que estaba guardando, en un taller de la colonia industrial. Esta tarde, dijo Rodrigo, a las 4, en el taller. ¿Está seguro de lo que está haciendo? No, dijo Rodrigo, pero hace mucho que sé que hay un puente que se cayó y mató a 3 personas, y hay dinero de gobierno que se robaron. Y hay alguien que debería estar preso, y en cambio tiene su cara en los espectaculares, prometiendo ser el gobernador más honesto de la historia. Entonces, no estoy seguro de lo que estoy haciendo, pero sí sé que no puedo no hacerlo.
Valentina lo miró un momento más. Luego cerró la tablet. A las 4 en el taller. Rodrigo llegó al taller a las 3:20. Don Beto había cerrado la Silverado ya reparada y estaba lavándose las manos en el lavabo del fondo cuando entró. «¿Cómo te fue?», preguntó el viejo sin voltear. «Bien. ¿Comiste algo?». «Café». Don Beto se secó las manos. Volteo. Estudió la cara de Rodrigo con esa paciencia de quien ha aprendido que los seres humanos, como los motores, revelan sus problemas si uno sabe leer las señales. «¿A qué hora viene?». Rodrigo lo miró. «¿Quién?». «Rodrigo, soy yo. Don Beto. 40 años te conozco». Pausa. «A las 4». Don Beto asintió. «¿Es periodista?». «¿Cómo sabe?». «Porque es lo único que tiene sentido». El viejo mecánico colgó la toalla, tomó su chaqueta de la percha. «Voy a salir a comprar refrescos». Se puso la chaqueta, tomó su cartera. «Cuando llegue tu visita, avísame si necesitas que yo esté o que no esté». Don Beto. «No me expliques nada, Rodrigo». Se encaminó hacia la puerta. «Nada más, dime una cosa». «¿Qué?». El viejo mecánico se detuvo en la puerta. Lo miró durante un segundo que pareció mucho más largo. «¿Esto es lo que haría tu papá?». Rodrigo tardó en responder. «Sí», dijo. Don Beto asintió. Salió al sol de la tarde. Valentina llegó a las 4 en punto. Entró al taller con la mochila al hombro y una cámara pequeña colgada al cuello. Miró el Jaguar con una expresión profesionalmente neutral que no ocultó del todo la sorpresa de ver ese auto en ese taller, y siguió a Rodrigo hasta la cajuela. «¿Puede abrirlo?». Rodrigo abrió la cajuela, levantó el tapete, presionó el mecanismo. El panel se abrió. Valentina sacó la cámara y empezó a fotografiar antes de tocar nada. El compartimento completo, el folder de plástico, la grabadora, el teléfono apagado. La batería había muerto durante las horas transcurridas. Rodrigo la vio trabajar con el silencio concentrado de alguien que ha hecho esto antes, que sabe exactamente qué documentar y en qué orden. Luego sacó el folder con cuidado, usando un pañuelo de papel para no dejar huellas. Lo abrió. Fotografió cada página. Rodrigo no pudo leer todos los documentos, pero sí alcanzó a ver logotipos institucionales, tablas de números, firmas, y en varios de ellos un sello en rojo que decía «Confidencial». La grabadora la fotografió por fuera y luego la conectó a su teléfono con un cable adaptador que sacó de la mochila. Esperó. La grabadora se encendió. Valentina puso audífonos y escuchó durante varios minutos, con la expresión absolutamente inmóvil de alguien que está escuchando algo muy importante que está procesando en tiempo real. A veces detenía la grabación, la retrocedía, escuchaba de nuevo. A veces tecleaba algo en su teléfono. Cuando quitó los audífonos, su cara había cambiado. No dramáticamente. Solo los músculos alrededor de los ojos ligeramente más tensos. La mandíbula, 1 milímetro más apretada. Esas señales pequeñas que los mecánicos y los periodistas tienen en común, aprenden a leer lo que no se dice. «¿Qué hay?», preguntó Rodrigo. «Reuniones. 3 reuniones registradas. Voces identificables». Valentina midió sus palabras. Una de ellas corresponde a una voz que reconocería cualquier persona de Nuevo León. ¿Gutiérrez Mora? No puedo confirmarlo sin análisis de voz, pero hay conversaciones sobre contratos, sobre distribución de pagos, sobre nombres de empresas ficticias. Guardó la grabadora. ¿Y hay algo más? ¿Qué? Una de las grabaciones menciona el nombre de un testigo, un chofer, y lo que le pasó. Pausa. Rodrigo, esto es muy serio. Esta grabación, si es auténtica, documenta la conversación donde se ordenó hacerle daño a alguien. Rodrigo sintió que el piso del taller se volvía ligeramente inestable bajo sus pies. ¿Hacerle daño? En las palabras exactas que yo escuché,
Asegúrense de que no pueda caminar durante el tiempo que necesitamos. Valentina lo miró fijo. El nombre del chofer es Aurelio Garza. No lo conozco. Yo sí. Valentina guardó la cámara en la mochila. Aurelio Garza era el asistente personal de Gutiérrez Mora desde hace 8 años. Hace 3 semanas tuvo un accidente de tránsito en el libramiento noreste. Un camión lo embistió por el lado del conductor. Está en el hospital universitario con fractura de pelvis y 7 costillas rotas. La investigación determinó que el camión se pasó un semáforo en rojo. El camionero dijo que los frenos fallaron. El taller estaba completamente silencioso. «Este es el teléfono de Aurelio Garza», dijo Rodrigo. No era pregunta. «Eso creo. El teléfono de alguien que sabía demasiado y que estaba guardando evidencia». Valentina cerró la mochila. «Y alguien que sabía que él tenía este teléfono mandó el Jaguar aquí con la instrucción de no tocar nada. Probablemente no saben que el panel existe. Probablemente creen que el teléfono no está. O creen que ya se descargó y que si lo encuentran ya no sirve. Pero usted copió todo. Todo». Valentina tocó la mochila. «Rodrigo, necesito que me deje llevar la grabadora. Solo por esta noche. Mañana temprano se la devuelvo. Necesito que el laboratorio del norte haga análisis de voz. Si se la lleva y ellos vienen por el auto esta noche». «No vienen esta noche. Dijeron mañana en la noche». «Sí, pero si vienen antes y notan que algo falta, el problema es mío, no suyo. Fue reportada robada, si llega a eso». Rodrigo miró la grabadora en la mano de Valentina. Pensó en Jimena, pensó en el puente de Linares y en los 3 muertos. Pensó en Aurelio Garza en el hospital universitario con 7 costillas rotas. Pensó en la frase del sobre de dinero. 5,000 pesos en efectivo, sin factura, sin nombre. «Llévesela», dijo. Esa noche sucedieron 3 cosas. La primera, a las 7:15 de la tarde, un sedán oscuro, un Altima negro sin placas visibles desde la distancia que Rodrigo pudo verlo, pasó por la calle frente al taller 2 veces en 15 minutos. Rodrigo lo vio desde adentro, por la ventana alta de la oficina, sin encender ninguna luz que lo hiciera visible. El Altima pasó despacio la primera vez, más despacio la segunda, y después no volvió. Pero la sensación de que había alguien registrando su presencia, midiendo sus movimientos, se quedó con Rodrigo el resto de la tarde, como ese ruido de fondo que uno escucha en un motor a punto de fallar. La segunda fue más grave. A las 8:20 de la tarde, cuando Rodrigo ya había cerrado el taller y estaba a punto de salir, sonó su celular personal. Era un número que no reconoció. Lo contestó por reflejo. «¿Bueno? ¿Rodrigo Villarreal?» Era una mujer. Voz joven, urgente. «Soy enfermera del Hospital General del Norte. Tenemos aquí a un señor Heriberto Sánchez. Usted es el número de emergencias en su cartera». Rodrigo sintió que el estómago se le caía. «¿Qué pasó?» Fue encontrado en la calle Rodrigo Gómez, a unas cuadras de un taller mecánico. Atropellamiento. Está consciente pero necesita acompañante y... Voy para allá». Rodrigo llegó al Hospital General del Norte en 12 minutos, manejando con una concentración furiosa que convertía cada semáforo en un obstáculo personal. Don Beto estaba en urgencias, tendido en una camilla, con la cabeza vendada y el hombro izquierdo en cabestrillo. Tenía el labio partido y 2 cortes en la frente que ya habían sido cerrados con puntos. La bufanda del Cruz Azul, doblada sobre la silla junto a la camilla, tenía manchas oscuras. «Don Beto», dijo Rodrigo, y su voz salió más quebrada de lo que esperaba. El viejo mecánico abrió los ojos. Los tenía entornados por el golpe, pero la mirada era la de siempre, lúcida, directa, sin dramatismo. «No fue accidente», dijo don Beto antes de que Rodrigo pudiera preguntar nada.
Rodrigo jaló la silla de plástico y se sentó junto a la camilla. ¿Qué pasó? Iba en la bici, ya casi en mi casa. Don Beto hablaba despacio, midiendo el esfuerzo de cada palabra. Me cerró un coche. Cuando me caí, se bajaron 2 chavos. No me robaron nada. Me dijeron, hizo una pausa corta, que le dijera a mi patrón que el martes era martes y que los autos se entregan cuando se pide. Silencio. ¿Te lastimaron más? El hombro. Dicen que está luxado, no roto. Una semana de reposo. Don Beto cerró los ojos un momento. Mi Consuelo ya viene para acá. No le digas más de lo que necesites saber. Don Beto, lo siento. Esto es por... Lo sé perfectamente por qué es. La voz del viejo no era de reproche. Era de una resignación que Rodrigo reconoció como algo diferente. No la resignación de quien acepta la injusticia, sino la de quien ya tomó una decisión y la está sosteniendo aunque duela. Rodrigo, escúchame. Escúchame bien, porque solo lo voy a decir una vez. Rodrigo lo miró. Haz lo que tienes que hacer. Una pausa. Yo estoy bien. Los viejos somos más duros de lo que parecemos. Y si me mandaron a mí para asustarte, es porque saben que tú no te asustas tan fácil. Así que no te asustes. Rodrigo no supo qué decir durante varios segundos. Llegaré temprano mañana, dijo finalmente don Beto. Descansaré una semana cuando esto termine, pero mañana llego temprano. No va a llegar a ningún lado en una semana. ¿Mañana?, repitió el viejo con una firmeza que Rodrigo conocía bien, la misma con la que 40 años atrás le había dicho al padre de Rodrigo que el motor del Datsun iba a durar otros 100.000 kilómetros si se le hacía caso. Y el motor había durado. Llegó la señora Consuelo a los 20 minutos, con el rosario en la mano y los ojos rojos, pero la voz entera. Abrazó a su marido con la precaución de quien abraza algo frágil que no quiere reconocer como frágil. Y luego miró a Rodrigo con una expresión que Rodrigo habría preferido no ver. No de acusación, sino de comprensión. La comprensión específica de una mujer que lleva 40 años casada con un hombre que trabaja para otro hombre en quien confía, y que ha aprendido que esa confianza es a veces lo único que vale. «Cuídalo, Rodrigo», dijo la señora Consuelo. «Lo cuido, señora, se lo juro». Rodrigo salió del hospital a las 10 menos cuarto. Se quedó parado en el estacionamiento durante un momento, bajo las luces de sodio que hacen que todo parezca de otro color, con las llaves del Tsuru en la mano, sintiendo el peso específico de ese momento. Un hombre de 62 años, con el hombro luxado en una camilla, porque alguien había querido enviarle un mensaje a él. La tercera cosa que sucedió esa noche fue el mensaje en el contestador del taller. A las 9, cuando Rodrigo ya estaba en casa, el teléfono fijo del taller sonó, no su celular personal, el teléfono fijo, el número que estaba impreso en las tarjetas de presentación que su padre había mandado hacer en los años 90 y que Rodrigo nunca había cambiado porque los clientes de toda la vida lo conocían por ese número. Rodrigo no estaba en el taller, pero había conectado el teléfono fijo a un contestador automático hace años. La mañana siguiente, cuando llegó al taller a las 6:30, vio el número de mensajes, 1. Lo escuchó con el corazón en la garganta. Era una voz masculina, grave, tranquila, con esa tranquilidad artificial que tienen las personas que practican sonar tranquilas cuando no lo están. Villarreal, sé que eres un hombre inteligente. Ya vas a entregar el auto mañana y esto termina aquí para ti. No hagas cosas innecesarias. Tienes una hija. Es una niña muy bonita, dicen que quiere estudiar medicina. Y colgó. Rodrigo escuchó el mensaje 2 veces. Luego borró la grabación del contestador. Luego tomó su café de lata y lo tomó todo de pie, en la oficina, mirando el jaguar a través de la ventana,
con una claridad que sorprendentemente no era miedo, sino algo más parecido a la resolución. La clase de resolución que se forma cuando una persona ha estado dando vueltas alrededor de una decisión durante horas, y de pronto ya no da más vueltas. Ya está. Sacó el celular. Llamó a Valentina. «Buenos días», contestó ella al primer timbre, como si no hubiera dormido. ¿Terminaron el análisis? Sí, las voces son identificables. 3 personas en la reunión de diciembre. Una de ellas es Gutiérrez Mora con 92% de certeza. Otra es el subsecretario de Infraestructura, Luis Anaya. La tercera voz no está identificada todavía. ¿Es suficiente? Es suficiente para publicar con el respaldo del análisis técnico. Una pausa. ¿Pasó algo? Dejaron un mensaje en el contestador de mi taller. Mencionaron a mi hija, silencio breve. ¿Tiene dónde mandar a su hija hoy? Tiene clases. Llámela ahora, que vaya directo de la escuela a casa de alguien de confianza, no al departamento. La voz de Valentina era calmada y profesional, y eso, por alguna razón, era más tranquilizador que cualquier consuelo. Rodrigo, necesito que confíe en mí. Estamos trabajando en esto desde las 5 de la mañana. Mi editor lo aprobó. El departamento legal lo aprobó. Vamos a publicar esta tarde. ¿Esta tarde? En el portal digital de El Norte, a las 3 de la tarde. La versión impresa sale mañana, pero el portal llega a 200.000 personas simultáneamente. En 4 horas tiene 150.000 visitas. A las 3 de la tarde, esto ya no es un secreto. Y si no es un secreto, usted no es un problema. Rodrigo apretó el teléfono. ¿Y Jimena? Mándela a casa de su familiar más cercano, solo por hoy. Esta noche, cuando el escándalo ya esté rodando, puede explicarle. Pausa. Rodrigo, escúcheme. Esto que usted encontró no es un hallazgo casual. Hay un hombre en el hospital por esto. Hay 3 muertos en Linares por esto. Hay 90 millones de pesos de dinero público robado por esto. Usted encontró lo que muchos habían buscado durante meses, y tiene la opción de devolverlo al olvido o de que sirva de algo. Hay un puente que se cayó, dijo Rodrigo en voz baja. Murieron 3 personas. Una de ellas era una mujer que iba a trabajar, y el hombre que ordenó que usaran materiales baratos para quedarse con más dinero ahora tiene su cara en los espectaculares prometiendo honestidad. Eso ya no puedo ignorarlo. Lo sé, dijo Valentina. Publiqué a las 9 de la mañana mientras Rodrigo trabajaba en el aveo de transmisión reparada con esa concentración forzada de quien hace algo con las manos para no pensar con la cabeza. Llegó al taller una visita que no esperaba. Un Lexus blanco se detuvo frente a la entrada. De él bajó una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con el tipo de elegancia discreta que se aprende en colegios privados y se perfecciona en años de matrimonio con un hombre que debe mantener ciertas apariencias. Traje sastre gris, tacones bajos, el cabello rubio, teñido, pero bien teñido, recogido con sencillez. Los lentes de sol que traía puestos eran Gucci. Pero lo que nadie habría notado a primera vista, lo que Rodrigo notó porque era mecánico y los mecánicos leen los detalles que los demás pasan por alto, era que las manos de esa mujer temblaban ligeramente mientras sostenía el bolso, y que debajo de los lentes de sol, la hinchazón alrededor de los ojos no era maquillaje mal aplicado, era el rastro de haber llorado durante muchas horas. ¿Es el señor Villarreal? Rodrigo se limpió las manos. Soy yo. La mujer se acercó. Don Beto, que estaba al otro lado del taller, no se movió, pero Rodrigo notó que dejó de hacer lo que estaba haciendo. Me llamo Marisol de Gutiérrez, dijo la mujer en voz baja, con la cadencia de alguien acostumbrado a anunciarse en contextos donde el apellido abre puertas,
pero que en este momento no estaba segura de en qué puerta estaba tocando ni si iba a abrirse. «Vengo por el auto. No lo recogen hasta esta noche», dijo Rodrigo con calma. «Lo sé, pero hay algo dentro que necesito». La mujer se detuvo. Miró alrededor del taller con ojos que procesaban el espacio rápidamente. «Podemos hablar en privado». Rodrigo la llevó a la oficina. Cerró la puerta. Señaló la silla frente al escritorio. Ella se sentó en el borde, con el bolso en el regazo, con esa postura de alguien que no planea quedarse mucho tiempo, pero tampoco sabe cómo empezar lo que vino a decir. «¿Usted sabe quién soy?», preguntó. «Sí, señora». «¿Y sabe de quién es el auto?». «No me lo dijeron, pero puedo adivinarlo». Marisol de Gutiérrez bajó los lentes de sol. Sus ojos eran azul verdoso, con el rojo de las personas que han llorado mucho y han dormido poco. Los miró sin parpadear durante un momento que a Rodrigo le pareció de una honestidad extraña en una persona de su mundo. «Hay un teléfono dentro del auto», dijo, «en un compartimento en la cajuela. Necesito ese teléfono». «¿Por qué?». «Porque lo que hay en ese teléfono puede destruir a mi marido». «¿Y eso es malo?», preguntó Rodrigo, con una tranquilidad que él mismo no esperaba de sí mismo. Marisol Gutiérrez lo miró. Una mirada larga, complicada, llena de capas. Y en ese momento, Rodrigo entendió algo que la mirada de esa mujer le estaba comunicando sin palabras, que la pregunta no tenía una respuesta simple, que dentro de esa mujer había una persona que llevaba 30 años casada con un hombre que hacía 30 años ya no era el mismo que ella había creído conocer. Que había una versión de ella que quería protegerlo y una versión que ya no podía. «No», dijo finalmente, con una voz tan pequeña que Rodrigo apenas la escuchó. «No es malo». Rodrigo asintió. «El teléfono no está», dijo. Marisol lo miró. «¿Cómo?». «Ya no está en el compartimento». La mujer procesó eso. Sus manos apretaron el bolso. «¿Lo tiene usted?». «No», dijo Rodrigo, que era estrictamente verdad, porque el teléfono había muerto de batería y Valentina lo había vuelto a colocar en el compartimento la noche anterior, pero las fotos de su contenido estaban en los servidores del periódico. «Lo que había ahí, señora, ya no está en este taller». Marisol de Gutiérrez cerró los ojos durante varios segundos. Cuando los abrió, algo en su cara había cambiado. Como cuando una pieza bajo presión finalmente cede, hay un segundo de colapso y luego hay una extraña paz. «¿Se lo dio a alguien?», preguntó. «Señora, no me explique, solo dígame, ¿está en manos de alguien que va a hacer algo con eso?». Rodrigo la miró. «¿Usted querría que no lo estuviera?». La mujer sostuvo su mirada durante un momento muy largo. Luego se puso los lentes de sol de nuevo. Se levantó, tomó el bolso y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. «Aurelio Garza está en el hospital universitario», dijo sin voltear. «Cuarto piso, ala norte, no tiene familia en Monterrey, lleva 3 semanas sin visitas», y salió. Rodrigo se quedó sentado en la silla del escritorio durante un minuto entero, mirando la puerta. Luego salió y siguió trabajando. A las 12:30 del mediodía, el celular de don Beto sonó con un tono de noticia de última hora. El viejo mecánico lo sacó, leyó la pantalla y su cara tuvo una reacción que Rodrigo vio desde el otro extremo del taller. No fue de sorpresa, fue de algo mucho más difícil de descifrar. «Rodrigo», dijo don Beto en voz baja, «ven a ver esto». El Portal del Norte había publicado 45 minutos antes de lo anunciado. El titular decía, exclusiva, grabaciones colocan a Gutiérrez Mora en reunión donde se planificó fraude de 90 millones en contratos de infraestructura. Subtítulo, análisis de voz confirma identidad del senador y del subsecretario Anaya. Documentos filtrados señalan empresa fantasma Terramax. Fuente protegida entregó evidencia al periódico.
Don Beto y Rodrigo leyeron el encabezado en silencio, luego los primeros párrafos. Luego las fotos de los documentos, con los datos más delicados pixelados, pero los logotipos institucionales perfectamente visibles. Luego la transcripción parcial de una de las grabaciones. «Dios mío», murmuró don Beto. Rodrigo leyó hasta el final. El artículo mencionaba a Aurelio Garza como fuente original de la documentación, actualmente hospitalizado tras accidente cuyas circunstancias son objeto de investigación. Mencionaba que la Fiscalía del Estado había sido contactada. Mencionaba que el equipo de campaña de Gutiérrez Mora no había respondido a las solicitudes de comentario. Y en el último párrafo había una línea que Rodrigo leyó 3 veces. La documentación llegó al norte a través de una fuente cuya identidad permanece protegida bajo los protocolos periodísticos del periódico, en cumplimiento de su obligación de salvaguardar a quienes en situaciones de riesgo eligen el valor sobre el silencio. Rodrigo bajó el teléfono de don Beto. Se limpió las manos en el trapo gris. Miró el Jaguar negro estacionado al fondo de la bahía. El sol de mediodía entraba por la puerta abierta del taller y caía sobre la carrocería oscura del auto, y por primera vez desde que ese vehículo había llegado a su vida, Rodrigo no sintió que el Jaguar lo estuviera mirando. Era solo un auto, metal, vidrio, plástico, cuero, el mismo material con el que había pasado 20 años trabajando, sin magia ni amenaza, sin más peso que el que tenía. ¿Fue usted?, preguntó don Beto, también mirando el auto. Fui yo. Silencio. ¿Está bien? Rodrigo lo pensó. Sí, dijo. Creo que sí. Don Beto asintió. Recogió el trapo de su bolsillo trasero, se lo pasó por las manos ya limpias y volvió al aveo. Pues ya está, dijo. Termina el aveo, que el cliente lo necesita para las 5. A las 3 de la tarde, el noticiario de televisión local interrumpió su programación regular. A las 3:20, el equipo de comunicación del senador Gutiérrez Mora emitió un comunicado calificando las grabaciones de montaje malicioso y amenazando con acciones legales contra el norte. A las 4:05, la Fiscalía del Estado anunció que habría una investigación. A las 4:40, el presidente del Senado pedía al senador aclarar su situación. A las 5:10, el subsecretario Anaya presentaba su renuncia por razones personales, sin más explicación. Rodrigo no vio nada de esto en tiempo real. Estaba trabajando en el aveo, lo terminó a las 4:30, probó la transmisión en la calle, la confirmó perfecta, y cuando el dueño llegó a recogerlo, un señor de la colonia Mitras, que tardó 3 intentos en encender el motor antes de que el mecánico le demostrara que se encendía al primer intento con el truco correcto. Rodrigo recibió el pago y le dio el cambio correcto al peso sin equivocarse. Trabajo normal de un día normal. A las 5:30, don Beto se fue en su bicicleta con la bufanda del Cruz Azul y el lonche vacío bajo el brazo. En la puerta se detuvo. Rodrigo. Don Beto. Mañana llega el Tsuru, esa refacción, ¿verdad? Sí, ya viene de tránsito desde Saltillo. Bien. Una pausa. Cuídate. Usted también. Don Beto se fue pedaleando por la calle Rodrigo Gómez hacia el norte. Rodrigo lo vio alejarse hasta que dobló en la esquina y desapareció. A las 6 de la tarde, el teléfono del taller sonó. Rodrigo lo contestó. Taller Villarreal. Buenas tardes. Silencio. Un silencio que duró 4 o 5 segundos. El tipo de silencio que habita una persona que está midiendo sus palabras con mucho cuidado y sabiendo que cada palabra que diga ya no tiene vuelta atrás. Y luego la misma voz grave y tranquila del mensaje del contestador, pero ya sin esa tranquilidad practicada, con algo distinto debajo. Villarreal. ¿Sí? ¿Qué hiciste?
Rodrigo no respondió de inmediato. Miró el jaguar negro al fondo del taller. Luego miró el almanaque con la Virgen de Guadalupe. Luego miró sus manos, con sus callos y su grasa de 20 años, y pensó en su padre que le había enseñado a no equivocarse con los motores, porque los errores en los motores les cuestan la vida a las personas. Lo mismo que haría cualquier persona decente, dijo. Hice lo correcto. Y colgó. El viernes por la mañana, cuando Rodrigo abrió el taller a las 7:30 como todos los días, encontró frente a la puerta una patrulla de la policía estatal con 2 agentes de civil. Uno de ellos mostró una credencial de la fiscalía. «Señor Rodrigo Villarreal, soy yo. Venimos por el vehículo Jaguar XJ color negro. Está siendo requerido como parte de una investigación». «Está adentro», dijo Rodrigo. «Con gusto se los entrego». Los agentes entraron, inspeccionaron el auto. Abrieron la cajuela, levantaron el tapete, encontraron el panel, encontraron el teléfono y el folder, levantaron un acta. Pidieron a Rodrigo que firmara como custodio del vehículo. Rodrigo firmó. «¿Necesitan algo más de mí?» «Por el momento, declaración sobre quién dejó el vehículo, cuándo y con qué instrucciones. ¿Puede acompañarnos?» «Puedo abrir el taller primero. Tengo un asistente que llega a las 8. Tiene 10 minutos». Rodrigo abrió el taller. Preparó el café. Dejó una nota en el escritorio que decía: «Don Beto, fui a dar declaración a la fiscalía. Regreso al mediodía. El Suru llega en la tarde. Firma la recepción. Gracias. R». Luego salió, subió a la patrulla, y mientras el vehículo arrancaba y se alejaba por la calle Rodrigo Gómez, miró por la ventana trasera el letrero del taller. Taller Villarreal, en letras rojas que el tiempo había ido reduciendo a un rosa apagado. El mismo letrero que había visto desde que tenía 3 años. El mismo letrero que vería Jimena cuando pasara por ahí de camino a la escuela de medicina. Algún día, en un futuro que Rodrigo se había ganado el derecho de imaginar. Lo que siguió en las semanas posteriores fue algo que ningún espectacular de candidato a gobernador puede preparar para enfrentar. La Fiscalía del Estado, desbordada por la presión de los medios nacionales que rápidamente recogieron la historia de El Norte, abrió una investigación formal contra el senador Esteban Gutiérrez Mora por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, asociación delictuosa y probable participación en el accidente deliberado de Aurelio Garza. El subsecretario Luis Anaya fue detenido preventivamente 9 días después de publicada la nota. La empresa constructora Terramax resultó ser, como sospechaba Valentina Robledo, una razón social fantasma registrada apenas 4 meses antes de recibir un contrato gubernamental de 92 millones de pesos para obras de infraestructura vial en el norte del estado. De los 92 millones, la auditoría determinó que menos de 17 habían sido efectivamente gastados en materiales y mano de obra. El resto había sido distribuido a través de una serie de transferencias hacia cuentas en el extranjero que los investigadores tardaron semanas en rastrear. El senador Gutiérrez Mora solicitó licencia en su cargo el mismo día que la Fiscalía emitió las primeras órdenes de aprehensión para sus colaboradores. 3 días después, cuando los agentes fueron a su domicilio en la colonia Cumbres, lo encontraron vacío. Los muebles estaban, el guardarropa, los cuadros. Solo faltaba una maleta y el hombre que debería haberlos habitado. La alerta migratoria que emitió la Fiscalía fue demasiado tarde. Gutiérrez Mora cruzó por tierra hacia los Estados Unidos 26 horas antes de que la orden de aprehensión fuera girada. Estaba en Houston cuando las cámaras de seguridad del aeropuerto mostraron su cara embarcando un vuelo con nombre diferente al suyo. Eso fue lo que apareció en las noticias. Lo que no apareció en las noticias
lo que Rodrigo supo porque Valentina Robledo se lo contó en una llamada de 20 minutos 2 semanas después de la publicación, fue que Aurelio Garza fue dado de alta del hospital universitario con secuelas permanentes en la cadera pero con su vida y su voz intactas, y que había aceptado ser testigo protegido de la Fiscalía Federal, que había retomado el caso con jurisdicción especial dado que el escándalo había cruzado fronteras estatales. Y que el flaco, cuyo nombre resultó ser Armando Cienfuegos Leal, 32 años, con antecedentes de un proceso previo archivado por influencias, estaba bajo arresto preventivo. ¿Y usted?, le preguntó Rodrigo a Valentina durante esa llamada. Yo estoy bien. El periódico me puso seguridad por 2 semanas, ya la quitaron. La historia tuvo 12 millones de visitas en el portal. Tuvimos que ampliar servidores. Una pausa breve. ¿Y usted, Rodrigo? Yo estoy bien, tengo trabajo. El Tsuru que tenía esperando ya lo entregué. Me llegó un Mustang la semana pasada. No les falta el drama a los ricos. Valentina se rió. Una risa genuina, corta, la primera vez que Rodrigo la escuchaba reírse. ¿Y su hija? Jimena está bien. Le conté todo cuando ya estaba publicado. Se enojó conmigo por no haberle dicho antes. Le expliqué por qué. Siguió enojada. Rodrigo sonrió sin querer. Ya se le pasó. Me preguntó si iba a salir en los noticiarios. Le dije que no, que a los mecánicos no nos ponen en los noticiarios. Eso no es del todo verdad, dijo Valentina. ¿Perdón? El artículo de seguimiento que publicamos la semana pasada, el tercero de la serie, hay una mención. La evidencia fue preservada por un ciudadano anónimo que antepuso su conciencia cívica a su seguridad personal. Anónimo. Pero en la colonia industrial todo el mundo sabe quién es. Rodrigo procesó eso. Mi madre lo leyó. No sé. Voy a fingir que no, dijo Rodrigo. Si lo leyó, no para de llamarme, y si no lo leyó, me ahorro el sermón sobre qué tan peligroso fue. ¿Cuál sermón preferiría? El orgulloso, dijo Rodrigo, pero que me lo dé en persona. Don Beto no habló mucho del asunto durante las semanas siguientes. Era un hombre de pocas palabras sobre los temas que más le importaban, una inversión característica de los hombres que han visto demasiado como para gastar palabras en lo que ya está dicho. Pero un jueves, 3 semanas después de todo, mientras los dos trabajaban en silencio en la reparación del Mustang, el dueño resultó ser un señor de Colinas de San Jerónimo que lo había llevado con un problema de frenos y que al final resultó tener 3 problemas de frenos y 1 de suspensión. Don Beto apagó la pistola neumática, se incorporó y le dijo a Rodrigo sin ninguna introducción: ¿recuerdas lo que te pregunté? Rodrigo sabía exactamente a qué se refería. Sí. ¿Es lo que haría tu papá? Sí. Don Beto asintió. Volvió a encender la pistola neumática. Bien, dijo. Y eso fue todo. Jimena supo la historia completa en 2 partes. La primera parte, la noche del viernes después de la publicación, cuando Rodrigo llegó a casa a las 8:30 y encontró a su hija en la misma posición de siempre, estudiando en la mesa de la cocina con los audífonos, y se sentó frente a ella y le dijo: «Tengo que contarte algo». Jimena escuchó sin interrumpir. Lo escuchó mejor de lo que Rodrigo esperaba, mejor que la mayoría de los adultos que él conocía, con esa capacidad de las personas jóvenes que han aprendido a escuchar de verdad porque han tenido que aprender cosas importantes de sus padres en conversaciones de cocina mientras el mundo de afuera seguía rodando. Rodrigo le contó todo desde el principio. El hombre de los lentes oscuros, el sobre de 5,000 pesos, los tapetes con polvo de vidrio, el botón de camisa, el panel en la cajuela.
El teléfono con los mensajes, Valentina en el parque Canoas, don Beto en el hospital con el hombro luxado, el Altima negro dando vueltas frente al taller, el mensaje en el contestador donde mencionaban a ella. Cuando llegó a esa parte, se detuvo un momento. Quería decirla bien. Dijeron que sabían que eras bonita y que querías estudiar medicina. Jimena lo miró fijo. Sus ojos no se movieron de la cara de su padre. ¿Y qué sentiste cuando escuchaste eso? Que ya no había nada más que pensar, dijo Rodrigo. Que alguien que usa el nombre de mi hija como amenaza no tiene derecho a que yo le guarde silencio sobre nada. Jimena tardó un momento. ¿Tuviste miedo? Mucho. ¿Y aún así lo hiciste? Sí. Otro silencio. El ventilador de techo giraba sobre los dos. Desde la calle entraba el ruido de siempre. ¿Por qué? Rodrigo pensó en Aurelio Garza en el hospital, en los 3 muertos del puente de Linares, en la mujer que iba a trabajar, en don Beto preguntando si era lo que haría su papá, en Valentina Robledo diciéndole que la velocidad era su mejor defensa, en el mensaje del contestador con su nombre y la mención a su hija. Porque hay cosas, dijo, que si las ves y te quedas callado, ya no eres el mismo cuando te miras al espejo. Y yo necesito ser alguien que mi hija reconozca cuando me mire. Jimena lo miró durante un momento. Luego rodeó la mesa y lo abrazó, sin decir nada más, y Rodrigo la abrazó de vuelta con los brazos de un hombre que lleva 20 años arreglando lo que otros rompen y que esa noche sintió, por primera vez en mucho tiempo, que él también tenía algo que nadie le podía romper. Luego Jimena se separó, volvió a su silla y dijo con esa voz directa de quien ya procesó lo que necesitaba procesar: «¿Cómo está don Beto?» «Bien, ya en casa. Su señora lo cuida». «¿Le vas a pagar el tiempo que estuvo en el hospital? Lo que pierda en esos días, lo compenso». «Bien». Jimena volvió a poner el audífono. «Papá». «¿Qué?» «Gracias por contarme. No eres una niña, hija». Rodrigo se levantó, recogió su taza de café. «Hace mucho que no eres una niña». La segunda parte de la historia, Jimena la leyó sola, 3 días después, cuando buscó en internet por curiosidad y encontró el artículo de El Norte. Lo leyó completo. Imprimió la parte donde decía «Ciudadano anónimo que antepuso su conciencia cívica a su seguridad personal», y la pegó en la puerta de su cuarto, junto al cartel de anatomía humana y el horario de clases. Rodrigo lo vio, pero no dijo nada. Algunas cosas no necesitan ser dichas. 2 semanas después de la publicación, un sábado por la mañana, Rodrigo fue al hospital universitario, 4º piso, ala norte. Lo que Marisol de Gutiérrez le había dicho al salir del taller, esa información que había dejado caer como quien deja caer una piedra en el agua y se aleja antes de ver los círculos. Aurelio Garza tenía 44 años, aunque la cama del hospital y los cables del monitor lo hacían ver 10 años más. Era un hombre robusto, de piel morena oscura, con las manos grandes de alguien que había pasado la vida manejando y cargando y haciendo las cosas físicas que requieren ciertos trabajos. Tenía el torso vendado, la cadera en un aparato de fijación y el brazo derecho conectado a un suero. Cuando Rodrigo entró a la habitación, lo encontró mirando el techo con la expresión de alguien que lleva semanas con ese mismo techo como único panorama. «¿Aurelio Garza?», preguntó Rodrigo desde la puerta. El hombre en la cama giró la cabeza. «¿Quién es usted?» «Me llamo Rodrigo Villarreal. Soy mecánico». Una pausa. «Fui yo el que limpió el Jaguar». Silencio. Aurelio Garza lo miró durante un momento, con los ojos entornados por el esfuerzo o por la desconfianza, y luego hizo algo que Rodrigo no esperaba. Cerró los ojos y dejó salir un largo suspiro, el tipo de suspiro que uno suelta cuando algo que llevaba tiempo apretado en el pecho finalmente encuentra por dónde salir.
Me enteré, dijo. Vi las noticias. No tengo tele, pero la enfermera me puso el artículo en el teléfono. Abrió los ojos. ¿Por qué vino? Rodrigo entró, acercó la silla de plástico, se sentó. Quería saber cómo estaba usted. Vivo. La voz de Aurelio era ronca, de medicamentos y de poco uso. Con partes rotas que ya no van a quedar igual, pero vivo. Miró el techo un momento. Lo que guardé en ese carro, lo guardé porque pensé que si algo me pasaba, alguien lo encontraría eventualmente. 8 años con ese hombre. 8 años viendo cosas que uno no debería ver. Y un día, ya no pude seguir viéndolas callado. ¿Por qué lo dejó en el Jaguar? Porque era el carro que él menos usaba, el que mandaba con el flaco cuando no quería que lo vieran. Pensé que tardaba más en revisarlo. Una pausa. No pensé que le iban a dar la orden de limpiarlo. Yo tampoco esperaba encontrarlo. Aurelio lo miró, pero lo encontró y no se lo cayó. No. ¿Y por qué no? Rodrigo pensó en cómo contestar eso de una manera que no sonara a discurso, porque no era un discurso. Era simplemente la verdad de un hombre de 41 años con un taller heredado y una hija que quería ser médico. Porque había pruebas de que a usted le habían hecho daño a propósito, dijo. Y porque hay un puente caído en Linares y 3 personas muertas. Y porque hay días en los que uno puede seguir siendo quien es. Y días en los que no puede si se queda callado. Ese fue uno de esos días. Aurelio Garza asintió muy despacio. Luego extendió la mano derecha, la que no tenía el suero, hacia Rodrigo. Rodrigo se la estrechó. Era una mano grande, fuerte, incluso debilitada por semanas de cama, la mano de alguien que también había trabajado toda la vida con las manos y que también sabía lo que valía ese tipo de apretón. Gracias, dijo Aurelio, con una sencillez que a Rodrigo le pareció la más honesta que había escuchado en mucho tiempo. Cuídese, dijo Rodrigo. Salió del hospital al mediodía. Caminó hasta donde había dejado el Tsuru estacionado, subió y se quedó sentado un momento con las manos en el volante antes de arrancar. Por la ventana podía ver la fachada del hospital universitario, gris y funcional, con sus ventanas idénticas y la gente entrando y saliendo con esa mezcla de urgencia y resignación que tienen los hospitales públicos en todas las ciudades del mundo. Arrancó el Tsuru. El motor respondió al primer giro de llave, como siempre, fiel y sin pretensiones. Manejó de regreso a la colonia industrial. El Jaguar XJ fue retenido como evidencia por la fiscalía durante 3 meses. Después de ese tiempo, fue entregado a quien resultó ser el legítimo dueño registrado del vehículo. No el senador Gutiérrez Mora, sino Marisol Amelia González de Gutiérrez, su esposa, cuyo nombre estaba en la factura original del auto y a quien la ley amparaba en la posesión del vehículo, independientemente de lo que su marido hubiera hecho con él. Rodrigo nunca supo qué hizo Marisol con el Jaguar. Si lo vendió, si lo donó, si lo guardó en algún garaje de una casa que probablemente ya no era la misma sin el senador adentro. Lo que sí supo, porque Valentina se lo contó en una de sus llamadas periódicas que con el tiempo se volvieron un ritual irregular, pero consistente, era que Marisol González había contactado al abogado de Aurelio Garza para ofrecer apoyo económico en el proceso de rehabilitación del exasistente de su marido. Fue un gesto pequeño, pero en un país donde los gestos pequeños de honestidad son más raros de lo que deberían ser, Rodrigo lo recibió con la misma seriedad con que recibía las buenas noticias, sin dramatizar, pero reconociéndolas. El taller siguió abierto. El Tsuru fue reparado y devuelto. El Mustang tuvo 4 visitas en 3 meses. El dueño, un señor aficionado a los autos deportivos, con más entusiasmo que cuidado, parecía tener una relación conflictiva con su vehículo que aseguraba trabajo consistente.
La Silverado volvió por un problema de amortiguadores que no había sido parte de la reparación original. Don Beto llegó todos los días en su bicicleta con la bufanda del Cruz Azul y el lonche bajo el brazo, una semana después de lo que el médico había indicado como tiempo mínimo de reposo. Y cuando Rodrigo le señaló eso, el viejo mecánico respondió que los médicos calculaban para personas normales, y que él no era una persona normal, sino un mecánico, que era una categoría completamente diferente. Rodrigo no discutió. Tenía razón. Los clientes del taller empezaron a llegar en mayor número a partir de la tercera semana después de la publicación. Algunos eran clientes nuevos, de colonias que antes no habrían mandado su carro al taller Villarreal. Rodrigo no preguntó si habían leído sobre el taller en algún lado. No era necesario. El trabajo honesto era trabajo honesto, independientemente de cómo llegaran los clientes. Hubo una mañana, un miércoles de noviembre, en que llegó al taller un sobre sin remitente. Dentro había una tarjeta sin firma que decía solamente «Gracias». G. Rodrigo supo exactamente de quién era. Guardó la tarjeta en el cajón del escritorio de la oficina, junto a la fotografía de su padre. Rodrigo abrió a las 7:30 y cerró a las 6. Los perros callejeros de la colonia siguieron siendo los mismos y siguieron conociendo a los mecánicos por nombre, y los camiones de carga siguieron rugiendo en la avenida como animales prehistóricos. Algunas mañanas, al llegar al taller, Rodrigo se quedaba parado un momento en la entrada y miraba el espacio donde había estado estacionado el Jaguar negro. El piso de concreto estaba un poco más limpio en ese cuadrado porque habían pasado la manguera y el jabón especial que usaban para los autos de lujo. Con el tiempo, esa diferencia también desaparecería. El polvo y la grasa del trabajo honesto cubrirían todo por igual. Y eso estaba bien. Ese era el orden correcto de las cosas. Hay una cosa más que vale la pena decir sobre Rodrigo Villarreal, algo que él mismo nunca diría, porque no es el tipo de hombre que habla de sí mismo en esos términos, pero que cualquiera que lo conociera reconocería como verdad. No cambió. Ese es el detalle más importante y el más difícil de explicar. Después de todo lo que sucedió, el Jaguar, el compartimento, los mensajes de amenaza, Don Beto en el hospital, la publicación, el escándalo, las llamadas de la fiscalía, las visitas de periodistas de medios nacionales que él atendió con cortesía y despachó con brevedad, Rodrigo Villarreal siguió siendo exactamente el mismo hombre que había sido antes de que el auto negro se detuviera frente a su taller un martes de octubre. Se levantaba a las 6, tomaba café de lata, abría el taller a las 7:30, trabajaba con las manos, comía torta o lo que Jimena hubiera dejado en el refrigerador, cerraba a las 6, llegaba a casa, cenaba, dormía. El valor, Rodrigo Villarreal, habría dicho si alguien se lo hubiera preguntado directamente, no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto, aunque el miedo exista, aunque el costo sea real, aunque nadie te lo pida y nadie te lo agradezca de la manera en que uno imagina que se agradecen estas cosas. El valor, en el mundo donde vivía Rodrigo, tenía overol manchado de grasa y manos que sabían arreglar lo roto, y no tenía ningún espectacular anunciando su nombre en las calles de ninguna ciudad. Si esta historia te movió algo por dentro, si pensaste en alguien que conoces que eligió hacer lo correcto cuando nadie lo estaba mirando, déjanos ese nombre en los comentarios. Esas personas merecen que alguien las recuerde. Dale like a este video, suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte la historia con alguien que necesite escuchar hoy que el valor no siempre llega con escudo y espada. A veces llega con overol manchado de grasa y un trapo viejo en el bolsillo. Nos vemos en la próxima historia.